Guido, ¿Sí? ¿ya estamos? Estamos. Arrancamos si les parece. Sí, dale, porque ya son y 13. Buenísimo, dale. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos por haberse sumado y bueno, en especial también a los disertantes por tomarse el tiempo de poder venir y brindarnos todo su conocimiento acá. Nos parece importantísimo que este tipo de temas se hablen y se informe a la gente de lo que está pasando y de cómo tiene que actuar la sociedad en consecuencia de todo esto, ¿no? Y qué acciones podemos hacer nosotros para que, bueno, para que todas estas cosas que vamos sufriendo y que sufre la naturaleza puedan tener una solución. Así que, bueno, como habrán visto, la idea de hoy es que 5 disertantes hablen desde su punto de vista y nos comenten el por qué es importante la declaración del mono carayá como monumento natural y bueno, y que podamos entender un poco qué cosas implica esto, qué es lo que pasa y bueno, que al finalizar esta charla todos tengamos un poco más de conocimiento sobre el tema y sobre todo un poco más de conciencia sobre cómo se tienen que tratar estos temas en la sociedad, ¿no? Así que bueno, el primero de los 5 disertantes que va a hablar hoy es Martín Kowalewski. Martín es investigador del CONICET y director de la Estación Biológica de San Cayetano. Hace muchísimo que viene trabajando con primates y en especial con monos carayá. Así que bueno, nadie mejor que él para poder hablarnos de estos temas y para que nos pueda explicar por qué es tan importante la declaración del mono carayá como monumento natural. Así que Martín, si te parece, puedes arrancar. Vale, bueno, muchas gracias. Voy a ir compartiendo pantalla para contarle unas cositas. Vos me decís cuando se ve. Quiero aprovechar a agradecer al grupo de correntinos contra el cambio climático por organizar esta charla, acompañar a las demás personas que se sumaron como disertantes. También muchísimas gracias por acompañar esta iniciativa y obviamente a todos los que están viendo. Entonces, mi pequeña parte son pequeñas charlas que vamos a estar dando y mi pequeño aporte ahora va a ser contarles un poco de los monos que viven en Argentina y por qué es importante conservarlos y por qué después, a lo largo de la charla, vamos a ver por qué tomamos a estos monos como una especie de símbolo en esta idea. Entonces, primero, para que se imaginen, los monos son un grupo de animales que hay por todo el planeta, muy diverso. Hay monos que tienen desde 100 gramos a monos que tienen 300 kilos, y nosotros también estamos en ese grupo, ¿no? Entonces es un grupo multidiverso, hay muchísimos. En este mapa lo que ven es pintado en azul, ¿no? Medio en colores azules y rojo y amarillo en el centro, es donde hay monos en el planeta. Claramente los monos en su mayor parte están asociados a bosques, ¿no? A selvas. Y lo que quiero que presten atención en este trabajo que se publicó hace unos años es, abajo van a ver unas barras en rojo y verde, y hay una barra, la primera dice global, ¿no? Lo que muestra en rojo es el porcentaje de poblaciones de monos que están desapareciendo. Entonces, este es el primer trabajo que nos alarma a nivel global porque nos dice que el 75% de las poblaciones de monos de todo el planeta está desapareciendo. O sea, 3/4 de todas las poblaciones de monos, ¿no? Dentro de una especie puede haber muchas poblaciones, están desapareciendo, ¿no? Y a nivel global, el 55% de las especies, que es otra forma de agruparlas, también está desapareciendo en peligro de extinción. Es solamente para llamar la atención que esto es un problema global, ¿no? No solo en nuestra región. Esta es la parte gráfica que quería que se concentre. ¿Cómo llegamos a esto? Básicamente, la gran amenaza que tienen los primates en todo el planeta por vivir en selvas y bosques es la alteración del paisaje, ¿no? La degradación, modificación de las selvas, las talas y los desmontes, sería el principal problema que tienen. Obviamente hay otros problemas, ¿no? Como comercio ilegal en algunos lados, o comercio, ahora se están en otros continentes se utiliza mucho para comer, frente a la falta de proteínas por el avance de monocultivos sobre la ganadería, etc. Pero a nivel global, la principal amenaza es el fin de los bosques, sus hábitats naturales. Y acá quiero hacer hincapié también que no es tan fácil después como parar el desmonte, ¿no? Es mucho más complejo preservar estos hábitats de los animales,
porque no solo habría que controlar el desmonte, sino que también tenemos que pensar en un mundo un poco más igualitario para todos, ¿no? En nuestro país inclusive hay leyes que permitirían controlar los desmontes, que no se cumplen al 100%, pero además en todo el planeta hay un montón de gente que sufre una distribución desigual de recursos y que empieza también a presionar sobre ambientes naturales por diferentes motivos, ¿no? O hay megacorporaciones que arrasan con los ambientes para cubrir las pautas de consumo que tiene una gran parte de nuestra sociedad. Y esto hay que prestar atención también, ¿no? A veces es un problema complejo y es difícil de llegar a la solución, no es tan fácil. Quiero que vean en este gráfico, estas son las formas en que la Organización Mundial de Conservación de la Naturaleza protege a los animales, ¿no? Lo que hace es generar un estándar muy simple que se aplica en todo el planeta para ver en qué estado de conservación están las diferentes especies de animales y plantas. Ahora quiero que se concentren en los que dicen amenazados. Cuando un animal o planta entra en estas categorías, que están en amarillo, rojo y un rojo más sangre, que es vulnerable, en peligro crítico, quiere decir que entró en un momento de amenaza para su conservación. Que si no haces algo para parar lo que está pasando, va a terminar desapareciendo, ¿no? Es muy difícil volver una especie de planta animal para abajo, o sea, para que no tener problemas de conservación, pero bueno, por lo menos este es un semáforo que alerta cuándo hay que empezar a intervenir y hacer algo. Entonces, para que tengan una idea, en Argentina hay 5 especies de monos, tenemos 2 monos que le decimos mono caí, uno que vive, según ven en el mapa, por Salta y Jujuy, ¿no? Es el caí de la Yunga, y otro caí que vive en Misiones, ¿no? Estas 2 especies están en estado vulnerable, o sea, comenzaron su proceso de desaparición, según la categorización que hicimos en el 2019 acá en Argentina. Otra especie que tenemos acá en Argentina es el miriquinao, mono de noche, que vive en Formosa, en el norte de Chaco, llega casi hasta Resistencia, también. Fue categorizada como vulnerable también, sufriendo no solo mascotismo, sino la desaparición de sus bosques. Otro mono que tenemos, ya nos acercamos a los aulladores, es el aullador rojo, o aullador marrón, carayar rojo, le dicen también, que vive, no sé si ven ahí en el mapita de Misiones, como unos globitos rojos, solo vive ahí, ¿no? Es una pequeña porción de nuestro país, y el sur de Brasil, y esta especie de mono está en peligro crítico, ¿no? Ya vamos a hablar un poco más adelante, les van a contar la relación que tienen estos animales con la fiera amarilla, pero bueno, son susceptibles, y esta especie en particular, hoy deben quedar unos 50 animales, 50 individuos, lo cual lo coloca en una situación, para los que nos gusta o entendemos la conservación o queremos proteger las especies, desesperante, ¿no? Es una gran especie, carismática, que se la escucha en todos lados, que va a desaparecer en los próximos años. Ahí llegamos a los monos que hoy nos centran, son los monos carayá o monos aulladores negros y dorados. Se los llaman así porque los machos son negros, las hembras son doradas o marrones, rubias, y las crías nacen así, y cuando llegan a su maduración sexual, los machos se ponen negros y las hembras se quedan doradas, ¿no? En este caso, los monos ven en el mapa, viven en varios lugares de Argentina, están en casi toda su distribución en estado vulnerable, también amenazados de extinción, y en la parte noreste de Corrientes y Misiones están en peligro. O sea, también han pasado de vulnerable en esta región a en peligro, subiendo cada 10 años en su estado de un estado negativo de conservación. Entonces, todas las especies de mono que tenemos en Argentina en los últimos 10 y 20 años están subiendo en esta escala de cada vez estar peor, ¿no? Y no terminamos de activar ni tomamos ninguna decisión de qué hacer al respecto. En este caso, bueno, para contarles un poco, muchos han visto a los monos carayá, comen hojas, frutos y flores, viven en grupos, son sumamente pacíficos, tienen relaciones de amistad entre ellos, interacciones afiliativas, tienen un aullido muy notorio, se los escucha muy lejos, tiene un rugido más fuerte que el del león, en términos de distancia que puede recorrer. Así que bueno, en general esa es un poco de info que les voy a dar, pueden leer de otros lugares. Pero hoy también los carayá en Corrientes y acá en el NEA sufren 4 procesos nuevos que lo están afectando y que tenemos que tomar conciencia. Uno es la urbanización, acá en gris. Eso quiere decir que los animales se acercan a vivir a ciudades y pueblos. Eso los hizo más visibles últimamente. Pero eso es una señal de alerta y alarma, ¿no? Si hay animales que van a vivir un pueblo o una ciudad, es porque no tienen más monte nativo. Es el primer señal de que no tenemos monte atrás para sostener a los monos y a un montón de fauna que no se puede escapar. Otro problema es la mascotización.
muchos de esos animales que llegan a las ciudades, ¿no? Empiezan a través de actos compasivos de muchos vecinos y ciudadanos, les empiezan a dar de comer, tomar agua, ¿no? Porque los ven ahí, que andan por un techo, que los miran, qué sé yo, les dan agua. Cuando un ciudadano o un vecino empieza a darle de comer y tomar agua a un animal de estos, inicia un proceso que es muy difícil de desandar, ¿no? Estos animales se empiezan a acostumbrar a la gente, se empiezan a acostumbrar a comer comida que les gusta más, como a nosotros, nos gusta más comer pan que una lechuga o un yogur que otra cosa, porque tienen azúcar, porque tienen grasa, porque, bueno, ya todos saben las cosas que nos venden para comer. Entonces empiezan este proceso y después son monos que después, una vez que si alguien les molesta y quieren que se lo saquen del lugar, no, son muy difíciles de reintroducir o reliberar en otro lado, porque no se vuelven a acostumbrar a comer comida nativa, o es un proceso muy costoso que no se puede llevar a cabo. Otro es el rescate y liberación. Estos monos que entran a las ciudades, empiezan a la gente, les empieza a molestar. Este desacople que hubo en el tiempo de la gente con los montes nativos, hace que cuando escucha ruido de un mono les parezca un ruido, en un sonido. Y les molesta que griten, les molestan que aúllen, les molesta que anden por ahí. Obviamente cuando los monos bajan al suelo porque les dan de comer, después los perros lo atacan, entonces se arma toda una interacción que la gente no quiere ver más, entonces piden que se lo lleven. Y viene el otro problema. Los centros de rescate y liberación que tenemos en Argentina, mayormente son todos estatales, no tienen las instalaciones suficientes, aunque tienen sí toda la gana y la voluntad, no tienen las instalaciones suficientes de recibir monos y tenerlos. Entonces los reciben, los ven cómo están y los reliberan en algún lugar otra vez. Y este es un problema gravísimo, porque cuando vos liberás monos o animales en un lugar que ya está lleno de esos animales, porque esos animales llegaron a vivir con nosotros porque no tenían más lugar, generás un montón de conflictos a nivel poblacional y social que son complicados de solucionar. Y obviamente tenemos el último problema, que son el de enfermedades. Estos animales, acercándose a la gente a vivir, empiezan a transitar nuevas enfermedades que no tenían. En general, todas las enfermedades que vamos estudiando están pasando de las personas a los monos, y bueno, los monos, vamos a ver qué hacen con ellas adentro. Pero bueno, tenemos todos estos problemas, esta es la situación más o menos que tenemos, y por eso llegamos a esta idea de generar, con todas estas amenazas que tiene esta problemática, transformar a un animal en un monumento, natural, que además, obviamente, indirectamente puede proteger otros animales del monte nativo, ¿no? Para contarles, para cerrar, tenemos organizaciones también de investigadores y gente que ayuda a colaborar, que tenemos una asociación de primatología argentina, una sociedad primatológica a nivel latinoamericano, que hace una federación de todas estas asociaciones, y en la actualidad tenemos un Plan Nacional de Conservación de Primates, impulsado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que lo que hace es establecer líneas y estrategias de conservación. Y una de esas estrategias es generar monumentos naturales. Bueno, ahí llegamos, y no voy a decir más nada para no superponer. Bueno, justamente la idea de la charla era que arranque Martín para que, se le cortó, para que él nos comente un poco la situación, que él es el que más viene trabajando con esta especie y el que más sabe del tema. Entonces ahora nosotros tenemos un pantallazo general de cuál es la problemática y de por qué estamos haciendo hoy esta charla. Bueno, el segundo disertante es Carlos Fernández Balboa, museólogo, docente universitario y especialista en educación ambiental, y nos va a hablar de, bueno, de lo que representa un patrimonio natural y cómo se relaciona directamente con el patrimonio cultural y por qué debemos preservarlo. Así que, Carlos, si te parece, podemos... Bueno, fenómeno. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha perfecto. Bueno, fenómeno. Bueno, yo no tengo ningún PowerPoint, pero sí tengo, debido al tiempo que me dieron, que está muy bien, que es un tiempo razonable, quiero dejarles 3 mensajes, básicamente, en relación a todo lo que vamos a charlar, y después contestar todas las preguntas, que me parece que a mí, en este sistema, siempre es más interesante a veces intercambiar opiniones y tener preguntas e inquietudes con respecto a lo que vayamos a sacar entre todos de este tema, ¿no? Un primer punto que Guido mencionaba recién es que yo no vengo necesariamente del mundo de la biología, si bien trabajé muchos años en ambientes biológicos, mi formación es otra, mi formación es de museólogo,
tiene una mirada distinta desde otro ángulo, y a mí me parece que esto es interesante y es importante que empecemos a trabajarlo, porque las problemáticas ambientales son problemas sociales, y entonces, en la medida en que podamos abordarlos desde soluciones sociales, vamos a poder encontrar un poquito más de soluciones o por lo menos acercarnos a las soluciones a estos problemas. Una primera cuestión que quisiera, el primer mensaje que quiero brindar es que patrimonio es el equivalente a medio ambiente. O sea, cuando nosotros pensamos en patrimonio, estamos pensando en un concepto que es el del patrimonio integral. Yo no pienso en patrimonio como los monumentos, como los bosques, como la naturaleza, o como lo que sería el patrimonio intangible, los mitos, las leyendas, los casos sucedidos. O sea, esas son divisiones que el hombre hace para poder comprender el mundo del patrimonio, ¿no? Como en el mundo de la biología, alguien divide, digamos, los bosques de los mamíferos o de las aves. Es una forma de división para poder comprenderlo, pero en realidad el mundo no está dividido, el mundo no está parcializado. Nosotros los seres humanos lo que hacemos es parcializarlo, insisto, para poder abordar esas temáticas y poder comprenderlo. Ahora, cuando hablamos de patrimonio, hablamos de un término que viene de hace mucho tiempo y que es un concepto que viene del mundo romano. Desde el punto de vista occidental, nosotros tenemos muchas influencias de lo que es Roma y Grecia, y el concepto de patrimonio viene allí. Patrimonio viene de pater, viene de herencia, viene de lo que los padres nos heredan a nosotros. Como el otro concepto también integral es el de matrimonio, ¿no? Que es un concepto también bastante ahora analizado y puesto en crisis, el de matrimonio. Matrimonio viene de mater, que es la conformación familiar. O sea, del mundo romano recibimos el patrimonio y recibimos el matrimonio como conceptos generales. Ahora, cuando yo digo que patrimonio tiene que ver con medio ambiente, es esta idea de medio ambiente como cuestión integradora, como que todo es medio ambiente. El ámbito donde nos desarrollamos, ya sea una ciudad, ya sea un bosque, es el medio ambiente, y el patrimonio, desde el punto de vista integral, también es esta visión integradora. Por lo tanto, si analizo el concepto de patrimonio, lo encuentro como hermanado fuertemente con el concepto de medio ambiente. Justamente hoy estamos en el Día del Medio Ambiente, así que celebrar esta charla y ponernos a pensar un poquito en todos estos temas el día de hoy resulta sumamente pertinente. Entonces, el primero de los mensajes es patrimonio integral, que es un concepto que muchos países ya han abordado, Estados Unidos, por ejemplo. Para que se den una idea, como forma de ejemplo, les cuento que en Estados Unidos los parques nacionales y los monumentos no me refiero a los monumentos naturales, sino a los monumentos en general, por ejemplo, la Estatua de la Libertad, todo está incluido dentro de un mismo organismo, que es el Fish and Wildlife Service. O sea, en Estados Unidos no hay una división entre lo cultural y lo natural, sino que desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de la gestión, todos manejan el mismo concepto de patrimonio, el mismo concepto de herencia. Y a mí me parece que ese es un concepto bastante revolucionario, bastante interesante para analizar, y que sería mucho más interesante, por ejemplo, en Argentina, que en lugar de tener una administración de parques nacionales y una comisión de museos y monumentos, tengamos un mismo organismo que nuclee a todo ese tipo de patrimonio, ese tipo de herencia que tenemos como ciudadanos, y que podamos manejarlo desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de la gestión de una misma manera, de una manera integral. Bueno, este es el primer mensaje. Patrimonio y medio ambiente es más o menos lo mismo, y desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de la gestión se puede manejar unificadamente. Primer mensaje. Segundo mensaje. ¿Qué pasó con los otros monumentos naturales que tenemos en la Argentina? Ustedes saben que tenemos un montón de monumentos naturales en nuestro país. Si yo mal no hice la cuenta, a nivel nacional tenemos 8 monumentos naturales, y después cada provincia tiene también monumentos naturales, y el concepto de monumento viene justamente también de una traslación del mundo cultural al mundo natural para darle a una especie silvestre la mayor categoría de protección posible. Ese es el objetivo.
que esa especie silvestre tenga la mayor categoría de protección posible en términos legales. Ahora yo me pregunto qué es lo que pasó con estos 8 monumentos naturales, ¿no? Hago una breve reseña, qué sé yo, el yaguareté es monumento natural de la nación, la ballena franca austral, la taruca, el ciervo que es del noroeste andino, ayúdenme a ver, ¿alguien más que me ayude con los monumentos naturales? Sí, recién lo dije, la ballena franca austral. Aparecen en los billetes, de hecho, ¿no? Hasta han aparecido en los billetes. O sea, han tenido una divulgación masiva que ha aparecido en los billetes. Ahora, mi pregunta, y esto quedo también un poco para el debate, si esta declaratoria de monumento natural le ha cambiado el destino de alguna manera a una especie como la taruca. ¿Cuántos argentinos estarían dispuestos a decirnos qué es la taruca? ¿O dónde habita? ¿O a darnos 2 rasgos distintivos o de características de lo que significa ese animal? Bueno, me temo que muy pocos. Me temo que muy pocos. O sea que la categoría de monumento en sí mismo, pero esto es una opinión personal que me la pueden refutar si no están de acuerdo, no alcanza, digamos, con el tema de. No alcanza con el tema de salvaguardar una especie. Ayuda desde ya, pero no alcanza. Este es el segundo mensaje, digamos, ¿no? Tenemos ejemplos de monumentos, ya sean nacionales o provinciales, que han sido declarados como tal, y sin embargo, la situación no ha variado demasiado. Segundo mensaje para el día de hoy, ya con el tercer mensaje voy terminando. El tercer mensaje es, como digo, que no alcanza a declarar monumento o no alcanza a tener medidas legales, sino lo que hay que trabajar fuertemente es en generar un sentido de pertenencia. Buscar mecanismos para que nos preocupe como ciudadanos, ya sea de la provincia de Corrientes, ya sea de la nación, que esa especie se pierda. Y contar, y no solamente contarle a la gente, o sea, no se trata solamente de brindar información, sino de apelar a cuestiones sentimentales, a cuestiones vivenciales, a cuestiones de un sentimiento de nacionalidad. De alguna manera, fíjense, hay un ejemplo bastante interesante en Corrientes que todavía está en estudio. Yo todavía lo sigo estudiando y sigo pensando a ver qué pasa con este concepto de que Corrientes vuelve a ser Corrientes cuando aparece el yaguareté, ¿no? ¿En qué medida eso influencia fuertemente en el ánimo de los correntinos? Digo que lo sigo estudiando porque hay percepciones con respecto a esto, ¿no? Hay percepciones de que esto ha sido muy bueno, y hay otras percepciones que también yo he escuchado a muchos correntinos, donde Corrientes es una provincia con mucho asentamiento de sentido de identidad muy fuerte, tal vez una de las provincias con sentido de identidad más fuertes del país, y yo he escuchado a muchos correntinos que decían, che, pero ¿qué? Antes de que viniera el yaguareté, ¿no éramos correntinos? ¿No éramos nosotros? El yaguareté nos da nuestra identidad. Entonces, digamos, no hay un estudio profundo, sociológico, de qué pasó con ese eslogan y de qué manera ese eslogan ha centrado fuertemente en la población. Cuando digo la población no me refiero al movimiento ambientalista, que somos 4, ¿no? Y que acá yo veo la cara de muchos amigos, aprovecho para saludar a Pablo Salomón, a Horacio, que yo, somos 4, y que a lo mejor podemos estar muy contentos en eso. Yo me refiero a qué pasa con la sociedad, qué pasa con los chicos, qué pasa con los docentes, qué pasa con los grupos de poder que manejan este tipo de situaciones, ¿no? Políticos y otros grupos. Entonces, mi tercer mensaje es este. Entonces, no alcanza con declarar una especie como monumento, hay que trabajar fuertemente en el sentido de pertenencia, en buscar mecanismos para que la gente sienta que si pierde ese elemento, pierde algo tan importante como podríamos perder, voy a dar algunos ejemplos, qué sé yo, los porteños el obelisco, ¿sí? O, digo, seguramente si mañana a alguien se le ocurre desinstalar el obelisco, va a haber una manifestación popular de determinado nivel acá en la ciudad de Buenos Aires, porque es un símbolo fuerte de lo que significa la porteñidad. También si mañana se prohíbe el chamamé en Corrientes, seguramente va a haber
un gran revuelo a nivel popular, porque hace una cuestión de identidad profunda. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es que estas especies silvestres no solamente estén protegidas desde el punto de vista legal, sino también buscar todos los mecanismos culturales, educativos y sociológicos para que esas especies silvestres lleguen a constituir parte de la identidad de los pueblos. En el caso del mono carayá me parece bastante más fácil que en el caso de la taruca o del huemul, primero porque está muy cerca nuestro, es un primate, es un pariente muy cercano de nosotros, nos puede generar mucha empatía un mono, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, esto es algo para conversarlo un poco más profundamente con Martín, no lo he charlado tanto, pero me parece que el tema de que sea un mono, de que sea un animal que esté tan cerca nuestro, y pienso inmediatamente en Jane Goodall y toda su campaña con los chimpancés, y lo que significa también estar cerca en animales que se nos asemejan desde el punto de vista humano, en algunos se nos asemejan más que en otros, pero creo que es más fácil, digamos, vincular a eso que a un ciervo o un animal que está un poquito más lejos en términos de cercanía biológica. Bueno, estos eran los tres mensajes que quiero dejar, y me gustaría aprovechar el tiempo después para charlarlo con ustedes cuando termine la charla. Debatir y ver si están de acuerdo o no con estas ideas que les tiré. Les agradezco mucho el tiempo, muchas gracias a los organizadores y también a Martín, que sé que fue el que propuso invitarme. Muchas gracias. Bueno, genial, Carlos, buenísimo. La verdad que gracias por tu explicación, y creo que cualquiera de los que estamos acá coincidimos plenamente con estas tres cosas que explicaste. Y nada, que es nuestro deber como ciudadanos también proteger parte de nuestra cultura, que es la naturaleza de nuestra provincia. Así que bueno, con eso la verdad que es genial. Bueno, la siguiente disertante es Laura Hefner, que está en la coordinación de zoonosis del Ministerio de Salud de la Nación, y nos va a comentar un poco cómo la salud de la fauna, en este caso del mono carayá, se relaciona directamente con la salud de las personas y de la sociedad en sí. Así que Laura, te escuchamos. Muchas gracias, Guido, por la presentación, y a Correntinos por el cambio climático, por la invitación. Pongo también a ver si sé cómo se hace. ¿Dónde era? Acá. Comparto también una presentación para acompañar. A ver. Ahí está. Como decía Guido recién, mi lugar de trabajo es el Ministerio de Salud de la Nación, y desde ese lugar vengo a aportar por ahí la perspectiva de la relación entre estos monos y la salud, que, como decía Carlos, por ahí en esta necesidad de identificarnos con los monos carayá, por ahí nos ayude a entender esa relación con nuestra propia salud. Y en eso la pregunta es: ¿por qué le interesaría a un Ministerio de Salud los monos, ¿no es cierto? Nuestro primer acercamiento a esta especie y a los monos abolladores apareció con el ocuparnos de la fiebre amarilla. Ahí entendimos que los monos aulladores actúan como centinelas, y en eso ayudan al sistema de salud, porque justamente son muy susceptibles al virus de la fiebre amarilla. Al infectarse con el virus, mueren rápidamente, y esas muertes alertan al sistema de salud de forma temprana de que está circulando el virus en ese lugar. Y de esa forma, con esa alerta, podemos tomar acciones de forma rápida que ayuden a preservar la salud de las personas. Por otro lado, los monos ofrecen otros servicios ecosistémicos, además del ser centinela. En este caso, ayudan al funcionamiento de los bosques, ya que como dispersores de semillas contribuyen a la regeneración de especies de árboles y lianas en la selva,
Y de esa forma lo que están haciendo es contribuir a la conservación de la selva en la que habitan. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es por qué desde la salud de las personas nos interesa la conservación de la selva. Y el entender que las selvas son, junto con otras áreas naturales, grandes reservas de agua dulce, por ahí nos ayuda a entenderlo. Y lo mismo, son fuente de alimentos nutritivos y oxígeno. Y tanto la alimentación como el agua son derechos humanos y ambos requieren de que los sistemas sean sustentables. Hasta ahora por ahí veníamos charlando de los monos y la selva desde un lugar de recursos, casi utilitario, de las dos cosas, digamos, pero la relación es más profunda. Hoy entendemos que la salud de las personas está íntimamente relacionada con la conservación de la biodiversidad. Que las actividades humanas que impactan sobre el ambiente, a su vez, tienen efectos, crean las condiciones apropiadas para la emergencia y propagación de enfermedades como el COVID-19 que hoy nos está afectando. Entonces esa relación entre sociedad y naturaleza hacen a la determinación social de la salud y de la vida. Y desde ese lugar vamos a entender que las amenazas a las poblaciones de monos aulladores, también son amenazas a la salud de las personas. Por un lado, mencionaba al principio el virus de la fiebre amarilla, que nos afecta, y también genera una gran mortandad en las poblaciones de monos, pero por el otro lado tenemos actividades humanas como la deforestación, los cambios en el uso del suelo, la agricultura y la ganadería intensivas, los incendios forestales, el comercio ilegal de vida silvestre y el cambio climático, que también están generando las condiciones para la emergencia de nuevas enfermedades. Entonces, desde este lugar, nos ubicamos en un enfoque que llamamos una salud, y que lo que hace es promover la cooperación entre los ámbitos de la conservación de la biodiversidad con los de la salud humana, la sanidad animal y la vegetal, y lo que necesitamos desde este lugar es construir una agenda conjunta que pueda impulsar la perspectiva de la salud y la sustentabilidad en todas las actividades económicas, productivas, culturales y ambientales del país, y dentro de esa agenda, que los monos carayá sean monumento natural, es una de las cosas a abordar. Muchas gracias. Buenísimo, Laura. La verdad que yo personalmente, digamos, esto de la relación entre la salud de la fauna, particularmente del mono carayá y de las personas, era algo que desconocía. Así que me parece buenísimo y muy interesante también que se puedan comentar este tipo de cosas acá, y seguramente que más de uno también se llevó la misma sorpresa que yo, así que buenísima la exposición. Y bueno, ahora vendría Adriana Vallejos, Adri, que es activista ambiental y guardaparques en el Parque Provincial San Cayetano. Y bueno, ella nos va a explicar un poco de qué es un monumento natural, qué implica esto y bueno, qué cambios hay cuando una especie es declarada monumento natural, que bueno, es por lo que estamos hoy acá. Así que Adri, si te parece, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero que nada, gracias enorme por estar todos acá. La verdad que nada, nos dan un poco de esperanza a todos los que estamos laburando acá en conservación, así que mil gracias por tomarse el tiempo. Voy a compartir pantalla. Más que nada, todo lo que voy a hablar, digamos, es sobre, más que nada enfocado en mi experiencia, ¿no? Porque nada, es como la experiencia que tenemos nosotros por ahí, los guardaparques que estamos en el campo, qué es lo que vemos, y también porque, bueno, es una de nuestras funciones, ¿no? Velar justamente
por las especies que son declaradas monumento natural, ¿no? Así que bueno, primero que nada, ¿no? Como veníamos hablando ya y se dijo varias veces, ¿no? Esto es una ley, ¿no? O sea, un monumento natural se crea por ley, y una vez que una ley, ¿no? Como sabemos, tiene que ser aprobada, ¿no? Por la Cámara de Diputados, de Senadores, y después, una vez que esto, hay un organismo, ¿no? Que es el que regula, ¿no? El que hace cumplir esa ley, ¿no? Y en este caso, bueno, es la Dirección de Parques de la provincia, y también lo que es flora y fauna de Corrientes, ¿no? Así que bueno, esta ley por ahí lo que implica que es algo que por ahí no sabemos, o por ahí esta foto me hace acordar bastante, ¿no? Porque en realidad no solo la protege a la especie como un organismo que está en un lugar, sino que además protege el hábitat en donde ella vive, ¿no? Entonces esto es como que nos da una mirada un poco más amplia de lo que significa esta ley, ¿no? Ahí vemos un mono que está, ¿no? Comiendo un lapacho, justamente un árbol nativo y tan representativo acá en Corrientes, ¿no? Y bueno, ¿y por qué queremos que lo sea? Primero que nada, porque hay de las, creo que 10 especies que están declaradas en Corrientes como monumentos, como que ninguna, ¿no? Tiene tan amplia quizás distribución como el mono, y que además protegería los bosques, ¿no? Los otros son como que protegen el río, protegen el estero, protegen por ahí ese tipo de hábitat, pero el mono, digamos, el mono carayá, es como que nos daría esa garantía, ¿no? Como una garantía más a lo que es la conservación de los bosques nativos en la zona, ¿no? Y además, otra de las cosas es que, digamos, en la región, o sea, ni siquiera como decía Martín, ¿no? Ni siquiera en Misiones ni en Chaco no están declarados. Entonces creemos que sería como un puntapié inicial, ¿no? Para que justamente a partir de que sea declarado acá en Corrientes, otras provincias se pueda hacer lo mismo. Realmente podemos garantizar, ¿no? esta declaración más a nivel de todo el Nordeste. Así que justamente esa es la intención, ¿no? Que el Carayá después otras provincias puedan imitarlo y podamos declararlo en otro lado también, en las provincias vecinas. Así que bueno, como dije, es una herramienta, ¿no? De conservación a largo plazo, una herramienta más, un algo que tenemos, digamos, ¿no? Pero más allá de esta ley, que justamente, como también lo decía Carlos, ¿no? ¿Qué pasa con estas leyes que se declaran sin que nadie sepa qué significan, ¿no? Entonces, por ahí nosotros, como que desde el principio, cuando planteamos esta campaña, porque realmente planteamos la campaña al ver, ¿no? Porque estamos viendo en contacto todo el tiempo lo que va pasando, es como que, pero ¿cómo lo hacemos de manera diferente, ¿no? Porque realmente, como decía Carlos también, ¿no? La situación de los monumentos naturales, que hoy en día no es que han mejorado, o no se conocen, o nadie sabe qué es eso, ¿no? Entonces, como que hicimos una especie de encuesta y nos dimos cuenta, ¿no? que las personas, en realidad, la mayoría de la ciudadanía común no tenía idea sobre qué significaba esto. Entonces dijimos, bueno, empecemos de abajo, empecemos del principio y empecemos de la raíz, ¿no? Entonces como que planteamos esto de promover la declaración, pero como un resultado de la construcción social, ¿no? Entonces, como que activamos, una de las estrategias fue activar esta campaña de firmas, ¿no? Porque, bueno, es como que fuimos ahí abriendo un poco, y bueno, llegamos a las más de 25.000 firmas. Hoy hice estas capturas hace un rato, la verdad es que creo que ha pasado un mes, así que obtuvo una respuesta increíble, ¿no? En tan poco tiempo. Y bueno, y parte de esto también, ¿no? De la construcción social, es que podamos entender y comprender por qué justamente ahora tenemos que declarar los monumentos, por qué es importante ahora, qué es lo que pasó todo este tiempo, qué podemos cambiar, en qué podemos activar. Y justamente nos parece que de esa forma va a valer mucho más la pena, ¿no? Que de la nada nos aparezca una noticia en el diario que diga son los monumentos, los monos, y ok, qué bueno, qué linda noticia, y qué pasó, ¿no? Y qué pasa ahora. Así que bueno, estamos en ese proceso, y Correntinos por el Cambio Climático se sumó desde el principio. También pudimos dar algunos talleres para ellos, y la idea es poder continuar con ellos siguiendo estos talleres para todas las personas en general, ¿no? Así que bueno, yo como guardaparque, por ahí también quería contar, ¿no? Si por ahí hay algunos que nos están escuchando y que dicen, bueno,
quiero ese guardaparque algún día, por ahí para contarlo, ¿no? Qué rol tenemos en toda esta historia, ¿no? Así que bueno, una de las cosas, lo que es nuestro trabajo es la caza furtiva, ¿no? El control de justamente lo que es la caza, que es una de las amenazas por ahí que sufren los parques. Pero bueno, voy a sacar ahí rápido la imagen. También otro de nuestro rol, digamos, es que estamos permanentemente en el campo, ¿no? Nosotros estamos tanto monitoreando todo el tiempo, o sea, nosotros vivimos en los parques, nosotros pasamos, o sea, tenemos nuestra propia casa ahí, nuestra vivienda y vivimos ahí. Entonces, realmente tenemos como esa visión total, digamos, todo el tiempo de lo que va sucediendo, ¿no? Tanto lo que es por el agua, por el río, por lo que es a nivel terrestre, o sea, estamos ahí, ¿no? Entonces somos como esas personas que pueden avisar a las autoridades o pueden llegar a avisar a los investigadores, o de ahí como que hace el nexo, ¿no? Entre lo que es el campo y bueno, y las medidas que se puedan tomar sobre eso, ¿no? Entonces también como nosotros tenemos a cargo, ¿no? Todo lo que es la parte de los monumentos naturales, y donde hay un monumento natural, nosotros estamos colaborando también, bueno, en este caso en Nahuaraguazú, ¿no? Que es monumento natural también, que pudimos, bueno, había sido atropellado, y bueno, lo juntamos en la ruta, y después podemos hacer ese nexo con investigadores, digamos, ¿no? Para que ellos puedan realizar, ¿no? Los estudios pertinentes, o puedan seguir ampliando y realmente se puedan buscar soluciones o bueno, aportar, digamos, ¿no? Aportar información para la conservación. Bueno, otra de las cosas que me parece muy importante, digamos, ¿no? Es lo que es el trabajo con la comunidad, ¿no? El trabajo con lo que es educación ambiental, lo que es tanto trabajar con los pobladores que viven alrededor, y nada, de todo esto que estando justamente ahora, ¿no? Como difundir más allá de las áreas protegidas, porque la verdad es que si nosotros nos quedamos ahí como, bueno, me quedo acá en mi parque, le pongo unos muros, y adentro queda todo bien, como que eso a mí al menos no me alcanza, ¿no? Y entiendo que realmente para poder conservar más a largo plazo y es necesario un cambio de conciencia un poco más grande, ¿no? Más a nivel, un poco más afuera de las áreas. Así que también salimos y bueno, y hacemos justamente esto que es difundir nuestras actividades. Pero bueno, también les quería contar que además de esas cosas por ahí lindas que cuento, también el año pasado vivimos incendios, ¿no? Que fueron en el parque provincial, donde se están estudiando los monos, ¿no? Y los cuales afectaron al 90% del área protegida, así como en todo el país, ¿no? Realmente el país ardía en ese momento, la provincia ardía y toda la región. Así que bueno, uno de nuestros trabajos también fue estar ahí y ver todo esto. Ver todo esto nos llevó a algunas conclusiones, ¿no? Y algunas vivencias, ¿no? Porque, bueno, ya sé que no son imágenes por ahí muy lindas de ver, pero es la realidad y es lo que vimos con respecto a los Carayá. Esto fue una recorrida que realizamos con mis compañeros y con lo de la estación biológica días después del incendio. Bueno, la verdad es que ahí a la derecha podemos ver, ¿no? Lo que quedó monte nativo, cómo quedó reducido a cenizas, ¿no? La verdad es que esto es algo que va a llevar muchísimo tiempo, bastante tiempo recuperar, y fue algo como muy chocante, ¿no? Para nosotros, y que también nos impulsó a hoy en día poder verlo como una amenaza otra amenaza más que tienen los Carayá, ¿no? Pero bueno, como está también esta imagen del bosque de cenizas, tengo dos imágenes que a mí me gustan mucho y que realmente las quería compartir. Qué bueno que esto es el monte ahora, esto es lo que vemos, y por ahí, bueno, yo soy un poco poética, me pongo así, pero vemos, ¿no? Como el bosque quemado, ¿no? Y las flores y la naturaleza abriéndose paso y resurgiendo, digamos, ¿no? A pesar de todo. Entonces yo pensaba, ¿no? Como que cuando miro esto y cuando veo, o sea, que realmente la naturaleza es la resiliente, ¿no? La que se está bancando ahí todo. Entonces, a mí la verdad, sinceramente, no me queda otra opción que ayudarla, ¿no? Y me parece que a todos no nos queda otra opción. Así que bueno,
Muchísimas gracias por todo. Esta foto la saqué ayer en el parque. Y bueno, un poco para darle el pie a Nico, digamos que va a hablar sobre por correntinos contra el cambio climático y bueno, para todo lo que es el activismo ambiental, que es sumamente importante hoy en día. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, Adri, la verdad que fuertísimas las imágenes de los incendios y emociona también esas últimas imágenes que pusiste de ver cómo va poco a poco resurgiendo. Y bueno, la verdad es que es nuestro deber, nuestra obligación como ciudadanos intentar evitar que estas cosas pasen, ¿no? Tratar de que no que la naturaleza tenga que andar bancándosela, como vos decís, y resurgiendo cada vez que pasan una de estas cosas. Y nada, y atacar el problema de raíz e impedir que estas cosas sigan pasando todos los años, digamos. Así que bueno, nada, por eso es que estamos hoy todos acá, así que vamos a seguir luchando por eso. Y bueno, para cerrar, va a hablar Nicolás Duarte, nuestro presi, activista socioambiental, fundador y presidente Vamos, de Nico, vamos, Correntinos Nico. contra el Cambio Climático. Ahí tienen la hinchada. Y bueno, nos va a comentar un poco por qué la sociedad tiene que involucrarse en este tipo de causas y el rol que cumple el ciudadano en la protección de la naturaleza. Así que te escuchamos. Bueno, antes que nada, bueno, miedo a hablar lo último y miedo a hablar después de todo lo que la alta data que fueron tirando todos, Carlos, Laura, Martín y Adri. Pero bueno, más que nada me parecía importante contar un poco, digamos, cómo surge también todo esto, digamos. Creo que fue en abril justamente, habíamos organizado desde Correntinos, principalmente Guido, que se cargó al hombro de esa actividad, un ciclo de cine que se hizo con la UNE, digamos, con el Centro Cultural de la UNE. Perdón, voy a modificar acá esto. No, ahí está. Bueno, habíamos organizado un ciclo de cine en el que Guido estuvo como organizando todo y justo yo estuve esos días con COVID y el día que fue Martín, porque bueno, eran todos los viernes y un viernes específicamente se pasó algunos videos y un documental sobre la estación biológica y todo el trabajo que vienen haciendo, bueno, Adri y todo el equipo técnico de la estación. Y cuento esto porque automáticamente creo que ni terminó la charla de ese día, digamos, esa actividad, y Guido me llama por teléfono, literalmente en este tono, tipo, che, Nico, vos no sabés, Martín, crack, Martín, no sé, me voló la cabeza, tenemos que hacer algo porque me contó lo de los monos y qué sé yo, que esto, que lo otro, y obviamente yo también me embalé, entonces le digo, no, sí, de una, vamos a hacer esto, a ver qué podemos hacer, y bueno, justo llegó la fase 3, como que nos frenó varias ideas que teníamos dando vuelta, y lo más próximo que podíamos hacer como para contribuir en esta lucha, digamos, y en esta campaña de poder declarar al mono carayá era poder organizar esta charla que justamente hoy nos lleva a que estemos acá. Y también hace un tiempo, justamente porque nos gusta hacer cosas y porque tratamos de meterle ficha, también estuvimos plantando árboles, por ejemplo, en el ingreso a la estación del Parque San Cayetano, en el marco de lo que fue el Día de la Memoria. Y aquí se deben preguntar, digamos, qué carajo tiene que ver que esté contando todo esto con esta cuestión. Y la verdad que tiene que ver justamente con el activismo. Para mí tiene que ver justamente con eso de que, en definitiva, el activismo es que te permite y te moviliza a hacer determinadas cuestiones en las cuales por ahí a veces no hay día, horario ni nada, y es como cranear, buscar la forma de poder activar y también te interpela, digamos. Hay ciertas cuestiones como estas en las que uno no se puede quedar ajeno, en las que no nos podemos hacer como los boludos, digamos, y que realmente tenemos que hacer algo al respecto, digamos. Y por ahí un poco viene desde ese lado lo que yo quería como transmitirles. En este contexto no hay que ser ajenos a lo que estamos en una crisis climática y ecológica, que claramente es una demanda del presente, pero en la que no solo se debe pensar en el futuro con respecto a eso. O sea, no siempre se habla de la crisis climática como una cuestión más lejana y que va a pasar después, pero citando realmente, concretamente con el tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con los monos carayá, como Martín comentaba recién, al principio, mejor dicho, el carayá está catalogado hoy como una especie vulnerable, no mañana, digamos. Y ante ese caso, es como que yo me ponía a pensar, ¿qué vamos a esperar? ¿Que sea una especie extinta para replantearnos qué hicimos mal? Y ahí pensar, digamos, en una forma de poder reintroducir esta especie.
o podemos empezar a actuar ahora mismo? La verdad que nosotros decidimos involucrarnos en este tipo de cosas, hacer un pequeño aporte desde nuestra organización, entendiendo de que no podemos mirar para otro lado cuando está pasando esto y cuando hay científicos, cuando hay gente estudiosa que realmente viene trabajando con este tema y que nos está avisando de que si no modificamos ciertas cuestiones, en este caso hablamos del Carayá, puede desaparecer. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que desaparezca? No. Entonces, en ese caso, me parece muy importante hablar justamente con esta cuestión de que concretamente se está perdiendo, el mono está perdiendo su hábitat natural. El año pasado, como Adri recién mostraba las imágenes, en Argentina se perdieron 1 millón de hectáreas, se quemaron 1 millón de hectáreas. En Corrientes fueron 170.000, de las cuales 5.000 correspondían a bosques nativos. Hasta el día de hoy estamos esperando algún estudio de geolocalización para saber específicamente cuáles fueron aquellas zonas afectadas por el fuego y también las consecuencias socioambientales que tuvieron, tanto en la flora y en la fauna, esos incendios. Nadie sabe, digamos, excepto, no es porque estén acá, pero excepto los únicos que tienen información concreta son los chicos de Estación Biológica, Martín, Adrián y demás, porque tomaron el laburo de hacerlo. El resto de las otras hectáreas no se sabe qué pasó. También al día de hoy estamos esperando la sanción y la aprobación de una ley de humedales que está cajoneada en la Comisión de Agricultura hace mucho tiempo y que si a fin de año no circula, digamos, pierde estado parlamentario y eso va a conllevar nuevamente todo un laburo de las organizaciones y todo un laburo burocrático que sabemos que es extremadamente complejo. ¿Y a qué voy con todo esto? A que todas esas hectáreas de bosque nativo y espacio que se fueron quemando, digamos, claramente fueron y son el espacio y el hábitat donde vive el mono carayá. Entonces tiene una relación directa con estas cuestiones. Y en el marco de eso es lo que yo es, ¿qué hacemos? O sea, ¿nos quedamos de brazo cruzado? ¿Seguimos mirando por las redes sociales lo que pasa? ¿O realmente activamos y hacemos algo por este tema? Yo digo que también nos pusimos a pensar, en definitiva, un poco este hecho de que estamos pidiendo la declaración del mono carayá, también habla de una crítica, digamos, o sea, de la situación crítica en la que se encuentran los espacios naturales en definitiva. Los espacios naturales, los bosques nativos, la degradación del ambiente en general. Yo lo que creo es que Martín y Adri, como los impulsores de esta iniciativa, no es que un día se levantaron ahí en la estación biológica y dijeron, che, qué lindo, quiero que el Carayá sea monumento natural, y qué lindo, un cuadrito, y que salga después el político con la declaración, y que salgan los medios, y un poco lo que decía hoy Carlos también, esto de decir, después ¿sirve después o no esta cuestión? Por eso tiene que ver, yo creo que tiene que ver como mucho más allá de eso, digamos. Y digo, hay todo un trasfondo y un entramado que tiene relación directa con el avance del hombre sobre estos espacios naturales. Los modelos de producción extractivistas, el mascotismo, el naturalizar ciertas prácticas. De los correntinos nos encanta quemar todo, nos encanta quemar, posta, nos encanta quemar. Y de hecho tenemos naturalizado eso. Y esto nos lleva a pensar, por lo menos a mí, en lo necesario y en lo urgente de plantear de manera conjunta todos un nuevo modelo económico-social también, que nos permita vivir de manera justa y sostenible. Ese es el camino y el trasfondo, digamos, de todo. Porque si no, es como bastante complejo, digamos. Y yo creo que en este caso, todos y todas tenemos que tomar esta lucha, o esta declaración, digamos, como una lucha mucho más amplia, que va más allá de proteger los bosques nativos, hasta replantearnos la forma en la que nos relacionamos con estos espacios naturales y con los monos, etc. Yo creo que todos tenemos que tomar esta declaración como motivo también para interpelar a los que deben velar por estos temas. Me parece clave, es fundamental interpelar a los funcionarios públicos, a los legisladores, a los que tienen la responsabilidad concreta y además que tienen los recursos y las herramientas y el deber de hacerlo. O sea, no es una cuestión de que sí, vamos a ir a pedirle porque nos pinta. No, es su laburo, forma parte de eso. Y en eso también creo que también tenemos que tomar esta declaración como una lucha, digamos, para reivindicar la protección y la preservación también de nuestro patrimonio. Tomemos a esta declaración como un hecho concreto que viene a reflejar la dura realidad que padecen nuestros espacios naturales y cómo esto impacta en todo el ecosistema. Tomemos a esta lucha como el principio para potenciar esa sensibilidad que nos genera el mono carayá y que lo vemos en la Plaza 25 de Mayo, lo filmamos, lo subimos a las redes sociales y decimos qué lindo el monito y demás. Bueno, traslademos esa sensibilidad en acciones concretas. No alcanza con decir qué lindo el monito
y sacarle una fotito y subirlos a las redes y demás. No alcanza. Asumamos todos el compromiso de trabajar hasta que este objetivo se logre. El objetivo hoy es que el mono Carayá sea declarado monumento de la provincia de Corrientes. Interpelemos a esa gente a la cual es indiferente, a la cual no se le mueve un pelo porque muera un carayá o un mono o cualquier tipo de especie. Interpelemos a esas personas. Invitémoslos a cuestionarse también. Invitémoslos a dejar de ser indiferentes, básicamente. En definitiva, estamos acá, todos, creo, porque si se anotaron, es porque realmente queremos hacer nuestro aporte y realmente queremos lograr algo con esto. Y sepamos que lo vamos a lograr en la medida que seamos insistentes, perseverantes y constantes. Nada se va a lograr si nos quedamos en nuestras casas y compartiendo en las redes sociales simplemente, sino que realmente esto necesita activar, movilizarse. Hoy, lamentablemente, no nos podemos movilizar en la calle, pero sí nos podemos movilizar de otras maneras como esta, por ejemplo, de estar organizando reuniones y en las cuales podemos hacer comparar y ir hablando sobre estos temas. Y la verdad que personalmente yo no quiero formar parte de la generación o de este momento en el que a mí me cuentan que el Carayá está en peligro, que cada vez va siendo, digamos, más afectado, y no quiero ser indiferente a eso. Y la verdad que espero que cada uno de los que estemos acá tampoco. Me parece que también tiene que ver con un poco con ese lado. Por eso me parece que ¿cómo es? Que, bueno, tenemos que poner entre todos, juntos, digamos, trabajar de manera conjunta y de manera colectiva, independientemente de dónde estemos, independientemente de dónde vivamos, independientemente de que sea alguien profesional o no, entienda más, menos de la temática, sino que tiene que ver con el involucrarse y con realmente hacerse parte de este tipo de cuestiones. Así que la verdad que yo aprovecho también para felicitarlos a Adri y a Martín por toda esta labor, y lo menos que podemos hacer nosotros es laburar en este sentido, militarlo y tratar de hablar con nuestros amigos, vecinos, compartir el tema de las firmas y hacer nuestro pequeño aporte. La verdad que me parece que es también el momento de que en Corrientes cada vez se empiece a hablar más de estos temas y que no solamente depende de los gobiernos, sino también depende de que nosotros podamos instalar en la agenda pública y en la agenda política estas cuestiones. Así que eso era nomás lo que quería comentar. Bueno, la verdad que tanto Nico como yo, como cualquiera de los que estamos ahora en Correntinos, creo que opinamos lo mismo con estas cuestiones. No nos gusta quedarnos de brazos cruzados cuando pasan este tipo de cosas. Y nada, es cuestión de que tenemos que involucrarnos sí o sí, porque es algo que en cierta forma es consecuencia de esta sociedad y de lo que estamos haciendo nosotros, así que es algo que nos afecta también directamente a nosotros. Entonces tenemos sí o sí que empezar a replantearnos la forma en la que tratamos con la naturaleza. Y bueno, y tomo también lo que mencionó Carlos en varias ocasiones, que la declaración del Carayá como monumento natural es un paso importantísimo y necesario, pero no es suficiente. Nosotros, o sea, no nos da una garantía 100% certera de que la declaración del mono Carayá como monumento natural va a proteger al 100% a esta especie. Tenemos que generar conciencia en la sociedad y tenemos que generar un cambio entre todos para que realmente esta especie esté protegida. Así que, bueno, nada, la verdad que agradecer muchísimo a todos los disertantes. Y Carlos, ¿vos querías decir algo? Sí, quería comentar una cosita con respecto al tema de la declaratoria y darles un ejemplo también de que el patrimonio y este tipo de declaratorias nacen desde dos lugares, nacen de arriba hacia abajo o nacen de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede venir un diputado y tomar la bandera del mono Carayá y hacerlo rápidamente, digamos, ¿no? Que en 15 días, en un mes, tengamos al mono Carayá como monumento natural. O puede pasar lo que pasó, por ejemplo, con el chamamé. Hay un muy buen ejemplo en Corrientes con el caso del chamamé. El chamamé era patrimonio de los correntinos mucho antes de ser declarado patrimonio de la humanidad. Mucho antes. O sea, el chamamé es patrimonio de los correntinos desde siempre. Lo único que hizo el Estado, a través de los organismos que se ocupan de este tipo de cosas, fue darle una institucionalidad a algo que
la gente ya sentía como propia. En el caso del mono carayá me parece que tenemos que hacer este trabajo que muy bien decías vos, Guido, que lo planteó espectacularmente bien Nico también recién, y que lo dijo también a Adriana, ¿no? De trabajarlo desde el punto de vista social para que la declaratoria del carayá como monumento natural sea de abajo hacia arriba. Porque a mí me parece que cuando nacen desde las bases, cuando la gente lo pide, ese tipo de declaratorias, este tipo de cuestiones legales son mucho más poderosas, son mucho más fuertes. Bueno, esto era lo que quería comentarles o darles esa idea, ¿no? Yo quería aportar algo ahí también, que ya se los dije, pero me parece siempre importante, que también coincido en ese sentido. Me parece que siempre hay muchas como normativas y leyes y demás, y yo creo que en este caso, bueno, la propuesta surge desde la base, digamos, y creo que eso también hace de que cuando una propuesta, en este caso en la declaración del monumento, surge desde gente que está todo el tiempo trabajando con el tema, está todo el tiempo investigando, en este caso los Carayá, y la verdad que qué mejor que venga desde ese lado y no desde otro, porque realmente habla de la importancia que tiene esa declaración. Buenísimo, buenísimo. Ahí en el chat también están opinando mucho con respecto a esto. Y bueno, no sé, si les parece, ahora se puede abrir un espacio de preguntas, de opiniones, se puede abrir un debate, lo que ustedes necesiten, prenden el micrófono o lo escriben en el chat si necesitan, y vamos a estar hablando de eso. Yo voy a romper el hielo. Arre. Eh, Bueno, tengo una pregunta para todos que quiero que cada uno tenga su opinión. Además de, como yo puse en el chat, de las redes sociales, ¿qué otras ideas podríamos no solo informar a la gente, otras ideas que además de las charlas que son muy buenas, qué otras cosas realmente se pueden hacer para ayudar a que sea un monumento? No sé si se me entiende, pero sí eso. Bueno, ¿Se me si quieren, escucha? Ah. sí, te escuchamos. Si quieren, le respondo yo por ahí. Sí, a ver. Bueno, una de las cosas que bueno que están, primero que lo decían en el chat, ¿no? Esto de justamente hablarlo oralmente también, ¿no? Me parece que cada uno acá tiene un raíz de gente a su alrededor en la que puede hablar y comentar esto. Parece que el boca en boca es también una herramienta hoy en día que nada, no hay y está bueno tener estas charlas, tirarla en la mesa, como quien dice. También, aparte, bueno, de lo que es las redes sociales, ¿no? Como que, bueno, sumarse a Correntinos, lo sigo probando, ¿no? Pero realmente con ello estamos haciendo, ¿no? Lo que son talleres. Se está gestando ahí como unos talleres para que justamente capacitar a un grupo de personas que van a ser los que se quieran sumar y que estas personas a través de estos talleres puedan replicar la información tanto en escuelas como, no sé, en docentes, abierta para todo el mundo, ¿no? La verdad es que no hay que hacer un erudito en primates para poder difundir esto, así que por ahí esa es la idea, ¿no? Que se empiece a abrir un poco más la jugada. Eso es algunas de las cosas que estamos planeando, sobre todo a través de la educación, lo que es la difusión. Después también lo que es, bueno, prensa, lo que es, todo eso ayuda muchísimo también. Y bueno, no sé si me olvido de algo más o algo más alguien quiera aportar. Yo lo que quería comentar es, agregando a la Adriana, que también es interesante cuando empezás estas movidas que van creciendo, ir por dos lados. Una, que es lo que hacemos nosotros es, como decía Adriana, tratamos de trabajar en escuelas y demás, hacemos una difusión a ese nivel, a través de talleres o diferentes actividades en las diferentes escuelas de Corrientes o los alrededores de donde viven los monos, o tenemos nuestros proyectos, por eso es limitado. Pero por otro lado también es interesante esto de colectivizar esta lucha que tenemos. Pues podríamos ser un grupo de investigadores y becarios y 3 guardaparques tratando de conquistar el mundo, o nada, decir, hola, acá estamos, necesitamos ayuda. Entonces viene
Guido, no sé, que se volvió loco un viernes, todos encerrados con barbijo, y le gustó, y empezamos a trabajar. Pero no, digo, esto, acercarse a correntinos contra el cambio climático, nos dicen, queremos ayudar, vamos, súmense, hagan, y si podemos unir a través de estos diferentes, o sea, hoy el mono carayá obviamente es una bandera de lucha, protege los montes nativos, pero también es el inicio de un camino también, de acercar instituciones, de acercar este sector de activismo ambiental o conservación que está un poco también fragmentado frente a un lobby sumamente unido del otro lado, ¿no? Que actúa como un bloque, ¿no? El lobby que explota los ambientes naturales unidos con el Estado, bueno, por lo menos en algunas provincias de acá del norte, actúa como un bloque y nosotros tenemos que empezar a generar un bloque, ¿no? Acercarnos. Y estas, me parece, es el inicio de un camino sumamente interesante de, bueno, bajar, por un lado, no sé, investigadores, guardaparques, activistas, diferentes planos de sociedad, docentes y demás, y empezar a generar una idea que está como es una especie de bola que va creciendo. Ahora, la respuesta de cómo la hacemos, Abril, la espero de vos también, ¿eh? Obvio, obvio, obvio. O de O Pablo, sea, o de Pablo Salomón, que tiene ideas que nos quiere contar, ya nos va a contar. ¿Puedo decir algo? Quería, como obviamente banco todo lo que dicen y no quiero hablar más sobre lo que ya dijeron, pero digo, además del activismo colectivo y en bloque que se puede llegar a generar, me parece re importante también hablar con las personas que quizás no piensen como UNE, que no nos gusta hablar quizás mucho con las personas que no piensan igual que nosotros. Pero eso, militar la mesa familiar, militar les amigues que quizás no están tan involucradas con el tema, militar la vereda y militar les vecines, y generar vínculo con los vecinos, porque a veces capaz nos juntamos con amigues de otros barrios, pero también en nuestro barrio pasan cosas, y capaz pasan cosas a la vuelta de la esquina y no nos enteramos, como informarnos, preguntarnos si vemos algo que no nos termina de convencer, nos hace ruido, si nos talan un árbol en la vereda, como preguntarnos si eso está bueno o no, buscar información, siempre algún familiar, alguien abogado, biólogo hay. Y después, otra cosa que quería decir, no, esto, como la importancia de los vínculos humanos también, y también la empatía, volviendo a lo social, como involucrarse también con la historia de Corrientes y la historia de Latinoamérica y saber que todo este extractivismo viene de hace mucho tiempo y hay un sector de la sociedad en donde todo esto recae mucho más fuerte que en un montón de nosotros. Y con ese sector también poder generar empatía. Hay mucho miedo, también pienso, generado por los medios, y me parece que es re importante también que cada uno pueda romper quizás esos miedos o esos prejuicios, y eso, poder generar más empatía. Nada más. ¿Puedo aportar algo, un sentir, digamos, un poco en función de lo que venían charlando y aparte invitado así tan insistentemente por Martín? Bueno, primero agradecerles el espacio, la verdad es que es un placer escuchar a este tipo de exposiciones y sobre todo de que se generen este tipo de espacios. Me parece que rescato algunas ideas que me parecieron muy poderosas, algo de lo que había planteado Carlos en términos de un concepto unificador, digamos, el patrimonio como concepto unificador, ¿no? Frente a la alternativa de compartimentalizar e individualizar diferentes aspectos que de alguna forma componen un colectivo, digamos. Me parece que está claro que de la vereda enfrente hay intentos por compartimentalizar, tabicar, hacernos sentir que estamos solos y solas, y en definitiva hay algo del sentido colectivo que también planteaba Carlos, no era la única, no era el único, digo, también estaba Adriana y un compañero y una compañera más, de esta propuesta de planteo de construir el monumento natural desde abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Como una expresión de un colectivo y no como algo impuesto o regalado o dado hasta clientelísticamente por algún diputado, es sumamente poderoso, ¿no? Entonces me parece que
ese concepto que también quizás tiene un punto en común con algo de lo que había planteado Laura, una única salud, digamos, ¿no? No es, digamos, si seguimos considerando qué pasa con la propagación de una enfermedad, un virus, qué pasa con... Hay diferentes problemas que son la contracara de una misma forma de concebir, digamos, las relaciones sociales, las relaciones con el consumo, las relaciones con los ambientes naturales. Entonces, me parece que esta idea de unificar es sumamente poderosa. Si no consideramos que somos parte de algo que nos trasciende, es difícil que podamos dar una batalla, digamos, efectiva en términos de estos avances que en definitiva evidencian la misma matriz cultural de utilización y de concepción superficial del mundo en el que vivimos. Y me parece que es sumamente importante esta idea del símbolo como aglutinador de esa lucha, ¿no? El mono es mucho más que eso, en definitiva, porque a la vez, voy a decir una obviedad, digamos, en definitiva es el símbolo de un ambiente natural, de un conjunto de factores culturales que también de alguna forma tienen que ver con el monte, que tienen que ver con el mono, que tienen que ver con montones de expresiones culturales sumamente valiosas. Me parece que hay algo de ese sentirnos como parte de un colectivo, de entramar una lucha con otras redes, que es sumamente importante, y no perder esa perspectiva de lo colectivo que de alguna forma ustedes están generando acá. Me parece que es fundamental eso, me parece fundamental que este tipo de espacios sean multiplicadores, catalizadores de otros espacios que también hagan de alguna forma sentido y entramen con esta misma lucha. Así que, nada, me parece que está espectacular y en definitiva también generar diferentes espacios que multipliquen esto, ¿sí? Me parece maravilloso. Genial, Pablo, la verdad que creo que en eso coincidimos todos, así que bueno, es nuestra responsabilidad seguir con este tipo de acciones. Horacio, ¿vos habías levantado la mano? Sí, ¿qué tal? Tengo una pregunta que está un poquito al margen de todo lo que estamos hablando, pero a lo mejor me pueden ayudar. Los que tenemos monos, o sea, yo tengo una propiedad que tiene monte y que hay monos, que viven ahí fijos y estables. ¿Dónde podemos recurrir para saber mejor qué hacer, qué no hacer? O sea, yo lo tengo declarado reserva, no se toca, pero capaz que, ¿dónde podemos obtener información los que tenemos situaciones así? Mandanos un correo a nosotros, a la estación biológica. Hay mucha gente que trabaja en monos hace tiempo y vemos. O sea, o mismo yo, Adriana, o cualquiera de los investigadores que están ahí te van a ayudar a, no sé, cualquier inquietud que tengas de cómo ayudar, conservar y demás. Ahí está, ahí pusieron un... Pero yo no los pienso tocar, es decir, la idea es que se sepa que están, si necesitan venir a verlos, pero no... Ahí está. Ahí escribile, mira, ahí te pusieron Mariana Raño trabaja en nuestro grupo. Escribile a ella y con eso... Hace poco mandé una encuesta. Bueno, pero... Sí. ¿Era esto sí, mismo? Esa encuesta es para tener una... Más o menos. Esa encuesta pasa que está llegando un montón de datos, pero si tenés una inquietud más específica o un lugar más específico, escribinos y directamente nos empezamos a comunicar. Tenemos un diálogo más directo y vemos. Ok. Bueno, gracias. A mí me pasa lo mismo, donde yo vivo, es en tipo un monte atrás, Riachuelo está lleno de monos de carayá, no sé si sabían, pero está llenísimo, y una vez a mí, yo tuve que llamar a la reserva, esto sí les pasa, vi a un bebé solo, lastimado encima yo los veía de lejos, entonces lo único que tuve que hacer es llamar a la reserva, que eso también quería comentar, que nunca traten de llegar a ustedes a llevar si no hay profesionales. Eso. Che, Carlos, vos querías comentar algo, ¿eh? Si hay manos levantadas también, no sé, Susana. No, otros antes y después le doy yo, no tengo apuro. Prefiero que hable a la gente antes. Hola, ¿nos escuchan bien? Sí, se escucha. Bueno, nosotros tenemos una mirada un poco, digamos, nosotros venimos hace 3 años, nos mudamos, yo soy Marcelo, Susana mi esposa. Nos mudamos aquí a Corrientes, nosotros venimos de Buenos Aires, y para nosotros la mirada común de los monos es verlos desde el zoológico. Sin embargo, cuando nosotros nos vinimos para acá,
y estar en contacto con ellos, porque vivimos en una zona bastante descampada, estamos a 17 kilómetros de la ciudad de Cadacatí, vivimos en una colonia, estamos en una zona bastante descampada y estamos en contacto con ellos. ¿Qué pasa? A nosotros nos pasa mucho que nosotros, en nuestro lugar, cuidamos que los chicos no vengan a ondear los pajaritos, que dejen en paz a los animales, pero el común de lo que te dice la gente es: no los dejes a los monos acercarte porque te arruinan los frutales. Toda la gente acá en la zona te dice eso. Te dice: no, tenés que ondearlo, y si tenés escopeta, tirale un escopetazo porque te vienen a fundir la fruta. Nosotros estamos en una zona donde hay mucho mango, hay mucha banana, hay muchos higuerones, hay mucha fruta, mucha naranja, mucha mandarina, mucho pomelo. Se te vienen porque cuando la fruta madura, se te vienen para estos lados. Y vos escuchás que la gente te hace eso, te dice: no, tenés que ondearlos, tenés que tirarle con la escopeta. Y no sabemos qué hacer. Y no sabemos qué hacer, claro, porque nosotros en nuestro lugar los podemos cuidar, porque nosotros, de hecho, ayer a la tarde mi esposa fue y filmó uno porque estaban acá al lado nuestro, y lo filmamos para que nuestra familia, que está allá en Buenos Aires, pueda ver que se puede disfrutar de la naturaleza sin tener que dañar nada de la naturaleza. Pero ¿cómo hacemos para convencer a nuestros vecinos que ellos sí agarran y ven un mono, lo primero que hacen es le tiran un ondazo? Y los pibes están todos, todos los chicos están todos constantemente buscando con la onda para tirarle a lo que sea. Se asoma una paloma, le tiran a la paloma; se asoma un pajarito, se le tiran al pajarito; y si ven un mono, peor. Así que, ¿cómo hacemos nosotros desde nuestro lugar para poder cambiar un poco esa mentalidad? Mira, lo que hacemos a veces con esto es, porque hay dos tipos de factores. O sea, esto que la gente que molesta a los monos y demás es un clásico en diferentes pueblos de Corrientes, pero bueno, eso se puede trabajar a través de procesos de educación en las escuelas y demás. Nosotros empezamos a trabajar ahí, o hacer actividades a nivel del pueblo donde estás, ¿no? Se pueden hacer diferentes actividades, no sé, juntarte con otros vecinos que se preocupan por esta problemática, pensar algo y armar algo en la plaza, por qué sí, por qué no. Obviamente cuando las escuelas retornen a sus actividades, empezar a pensar en charlas con los chicos, ver por qué lo hacen, cómo lo hacen. Bueno, son todos procesos educativos y algunos cambios que no son tan difíciles de asentar, o nos pasaron que no son tan difíciles de generar esos cambios en la población, ¿no? Ese es un camino. Porque yo no sé, ahora es lo que yo pienso, dejo cualquier opinión. Claro, nosotros estamos más conscientes de esto ahora, porque mi esposa es guía de sitio de acá del lugar, está involucrada con los esteros de Liberá también. Hace poquito hicieron en Loreto el curso de guía de sitio para los esteros, y entonces todo eso como que nos toca más de cerca, como que nos queremos involucrar todavía más con esta situación. Queremos desde nuestro lugarcito, ¿no es cierto? Porque ninguno de nosotros somos profesionales ni nada por el estilo, pero venimos con esa mirada de que estamos acostumbrados a que los veíamos detrás de una reja a los animales, y que ahora nosotros los podemos ver en vivo y en directo, como que lo vivimos de otra manera, lo vemos de otra manera, y tratamos de comunicarlo. Nuestra familia se sorprende cuando nosotros les mandamos fotos de una víbora curiyú de 3 metros de largo pasando por el patio de nuestra casa, y que no le hacemos nada, porque la dejamos que pase por el patio de nuestra casa sabiendo que no es una víbora venenosa. Yo particularmente me involucré en esto de buscar más acerca de las víboras venenosas que hay en nuestro lugar, para no matar por matar, porque la gente mata por matar, ni siquiera miran a ver si es una víbora venenosa o no, y la matan, y chau. Entonces, queremos involucrarnos en esas cosas para tratar desde nuestro lugarcito sumar nuestro granito de arena. A mí me parece que, bueno, esto tiene que ver también. ¿no? ¿Se escucha lo que digo? Tiene que ver con la cercanía, ¿no?, de las cosas, con cómo nosotros nos aproximamos a las cosas. Una primera aproximación a veces es con
el tema de matar o el tema de tener animales en cautiverio, porque es una forma de acercarse, equivocada, pero es una forma de acercarse, ¿no? Muchas personas que eran naturalistas empezaron teniendo animales en cautiverio o empezaron cazando. Entonces hay que resignificar eso, hay que hacer un trabajo como de reeducación para resignificar eso y encontrarle el camino. A mí me parece que, vuelvo a decir, ¿no? El caso del mono tiene muchas ventajas por sobre otras especies bandera o por sobre otros animales que pueden ser simbólicos de determinados ambientes. Uno está muy cerca nuestro. Yo recuerdo un relato de un cazador, que era un cazador muy conocido de la Argentina de la década del 70, que mataba prácticamente todo, pero en un momento dado fue a Corrientes, mató un mono carayá y vio que el mono carayá cayó del árbol y encontró en el mono carayá lo más parecido a un ser humano, y ahí dejó de cazar. Entonces, este relato, como los relatos de Sosa Cordero, como muchos relatos de Corrientes es, insisto con este concepto, ¿no? Aprovechemos el tono folclórico y el tono identitario de Corrientes, que es una característica que tienen pocas provincias, digamos, ¿no? Roberto Sosa Cordero también tiene una serie de relatos que tienen que ver con la cuestión folclórica, y tratar de meternos por distintos ámbitos, no solamente por el biológico, sino por el social, por el sentimental, por el artístico, por el cultural folclórico, por el cultural arquitectónico. Cuantos más ámbitos podamos meternos el tema del mono y podamos generar este sentido de pertenencia con esta especie, más fuerte va a ser el éxito de que después sea monumento. Porque pobre taruca, ¿no? ¿Qué han hecho con la taruca? La han colocado en un billete de una manera muy arbitraria, muy impuesta, y la verdad que no, uno sigue viajando a Salta, sigue viajando a La Rioja, y se encuentra que sigue existiendo los mismos problemas con la taruca, de que la matan, sobre todo en época de Semana Santa, cuando no se puede comer carne, la liquidan para comer, para hacer las empanadas de vigilia. Y entonces no ha habido un trabajo consecuente en relación a generar sentido de pertenencia con este tipo de animal, y lo digo como un ejemplo, qué sé yo. En el caso del mono, insisto, tenemos muchas posibilidades de ahondar distintas miradas, incluso de ser el pariente más cercano nuestro. Bueno, no hablo más, ya esto fue todo. Nico, ¿vos querías hablar? Hola, hola, hola. Sí, se escucha. Sí, sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Hola. Sí, se te Sí, se Andrea. escucha. Hola. Bueno, hola, muy linda la charla, y como comenté en el chat quería consultar si estas charlas se están dando a través, o sea, que no llegan a escuelas, hoy con la situación como está, todo es por Zoom, y me parece una forma muy interesante de llegar, porque si bien, bueno, ahora a partir de conocerlo a Martín y todo eso que contagia, como dijo Nico, esa energía y esa protección, igual que Adriana también, a quien en algún momento tuve el placer de conocer su trabajo, me parece una forma muy buena de llegar a las escuelas a nivel familiar, o sea, haciendo este tipo de charlas informativas, breves, con las familias, porque hoy lo que no se conoce no se cuida, y si juntamos padres y chicos, los chicos hoy tienen esa tendencia de cuidar más, pero la responsabilidad en realidad la tenemos los padres, los que actuamos. Quería saber si están teniendo algún tipo de esas charlas o en vista de armarlas como para proponer en los colegios. Sí, la idea sería empezar a trabajar en conjunto con la Estación Biológica, con Martín y con Adri, justamente empezar con unos talleres de capacitación para nosotros, y que después nosotros podamos ir a los colegios y podamos replicar y contagiar, digamos, este sentimiento de proteger lo que es parte de la cultura y de la esencia de lo que es Corrientes, la naturaleza, la fauna, la flora y todo. Así que sí, una de nuestras ideas principales es esa, llegar a los colegios y llegar a las familias con este mensaje.
Olis, algo más que quería comentar, justamente esa era una de las ideas que tuvimos anteriormente. Algo más que yo quería comentar, que ojalá que en algún momento se pueda, ¿no? Tipo que estemos en fase 5 todo, hacer también por lo menos presencial algo, porque sé que hay muchas personas que no tienen los recursos suficientes para tener algo virtual, o por lo menos la familia completa. Por ejemplo, gente rural, gente, bueno, no solo nos podemos alejar tanto, yo creo que en la ciudad hay bastante gente que lamentablemente por sus recursos no pueden tener algo virtual, entonces estaría bueno también en algún momento hacer algo presencial y que también que atraiga también, porque es difícil más presencial, yo creo, atraer a la gente. Pero opino lo mismo, pero también lo que digo es que hay gente que realmente no tiene los recursos para tener algo virtual. Hola, buenas tardes. ¿Me permiten hablar? Hola, Noemí, sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por este espacio, por esta charla. A todos y todas quienes participaron, aportaron sus experiencias, sus conocimientos. Quiero contarles que a través de, bueno, Verónica y Mariana, pude hacer llegar un poco de la propuesta de salvar al mono carayá, o cuidar, o conocerlo, a la Eragia, a la Escuela Agrotécnica de la UNE, donde trabajo. A Martín lo conozco de la Facultad de Ciencias Exactas, porque también soy docente allí. Nunca interactué con él, pero lo conozco. Bueno, dos avisos. Uno, lamentablemente creo que también en la facultad tenemos un desconocimiento pleno de este gran trabajo que llevan adelante. Y hasta hace poco, el año pasado, había un mono carayá hembra ahí en la facultad que deambulaba y que, bueno, supongo que tomaste conocimiento. Todos nos encariñamos con ese animal y todos, y me incluyo, hasta saber que no debía hacerlo, le llevábamos frutas y le poníamos agua, y después Verónica y Mariana me instruyeron al respecto y me dijeron que, bueno, eso estaba mal porque la estábamos domesticando de alguna manera y que no podía volver a su ambiente a ser otra vez y comportarse como un mono. Eso por un lado. Y por el otro lado, como docente de la Eragia, de ya casi 30 años allí, me preocupó que la familia de monos carayá aumentara año a año y que de pronto esa familia desapareciera. Y desapareció. Acá tengo alumnas de la Eragia que están participando de la charla y seguramente ya saben más que yo muchas historias. Me preocupó porque las razones eran la falta de cuidado, la falta de concientización de nosotros, los mismos docentes, alumnos no docentes de la escuela. Esos monos, muchos murieron porque fueron atacados por perros, otros porque hay una villa allí cerca y entonces cazan a los monos bebé y para eso matan a la madre. Otros porque, bueno, por alguna enfermedad o porque murieron electrocutados o porque, bueno, muchas otras razones. Y al respecto me preocupa que habiendo una facultad de veterinaria, que es parte de la UNE, no tengamos un veterinario o dos o tres o especialistas que se ocupen de esta especie. Y por el otro lado, si bien inicié un contacto y fuimos parte de un taller dictado por Mariana y, perdón, no recuerdo el nombre creo, Bárbara, un taller que llevaron adelante las dos profesionales. Los chicos estuvieron muy, muy encantados y propusimos un proyecto de cuidar al mono carayá. Los chicos se encantaron, se engancharon, crearon un grupo inclusive con un logo, le pusieron nombre al grupo, pero lamentablemente todo quedó allí
todo quedó allí. No pudimos, contra, bueno, arbitrariedades, digo yo, las autoridades. Y por eso la pregunta concreta es, bueno, ¿cómo hacer para trabajar con todo lo que estamos interesados en cuidar al mono carayá? Más allá de todas estas cuestiones de que, bueno, este pedacito es mío, acá manejo yo, porque acá lo importante es cuidar y salvar al mono. Entonces, ¿de qué manera podemos interactuar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo aportamos? Porque difusión hubo, difusión hay aquí chicos interesados, alumnos interesados de la Eragia que quieren seguir trabajando, quieren hacer algo, pero no sabemos cómo. Y entonces soy la voz acá en este encuentro. ¿Cómo y qué hacemos? Esa sería la pregunta. Voy a romper el hielo y en esta respuesta espero que todos tienen ideas, pero también es complicado, porque nosotros tampoco tenemos la fórmula o sea, tenemos ideas y tenemos cosas que hacemos, pero bueno, no es la fórmula, es nuestra forma y por ahí otra gente encuentra otras formas de hacerlo. Nosotros a veces contribuimos con estos talleres para disparar, como fue el que fue a dar Mariana Raño, Julieta creo fue a dar, y también Verónica Romero, han dado talleres en diferentes lugares con esta problemática. Pero bueno, después queda también un poco la creatividad, ¿no? El sentarse, pensar, cranear y buscar soluciones colectivas con las cuales más se sientan cómodos cada grupo también, en cada lugar. Pues no es lo mismo, lo que fuimos descubriendo cuando trabajamos con gente, que no es lo mismo, no son lo mismo los chicos de la escuela de un pueblo, donde estábamos nosotros en San Cayetano, que los chicos de la escuela de un colegio de Capital de Corrientes, que por ahí los chicos que van a la Eragia, cada uno tiene diferentes formas de por ahí afrontar un problema, y me parece que lo importante es darles el espacio, el tiempo y dejar que fluya la creatividad. Otra forma en que empezamos a trabajar antes de la pandemia también es trabajar con los docentes que tengan a cargo clubes de ciencia en la provincia de Corrientes, ¿no? Entonces dar talleres con los docentes que se iban llevando las ideas para el resto de la provincia. Pero lo mismo, yo te cuento que en esos talleres donde todos aprendíamos algo también, ellos después tenían que buscar formas de pensar en cada lugar cómo generar ideas y soluciones y demás, para que también la gente que participe se empodere con la idea, ¿no? Y la lleve adelante. Es complejo, me parece, pero bueno, tiré ideas ahora, así que el que quiera aportar o decir lo que se le ocurra, estamos para eso, para escuchar y buscar soluciones entre todos. Ahí yo quería aportar algo, digamos, también coincido con Martín en este sentido de que me parece que cada uno tiene que adecuar también las ideas en base a su lugar, a su localidad, etc. Nosotros, por nuestra parte, ahí yo puse nuestro correo y también nuestro Instagram, o bueno, también podemos pasar los números de teléfono, pero obviamente que estamos a disposición, tenemos un área, digamos, que es educación ambiental, en la que, bueno, humildemente tratamos de hacer cosas y bueno, eso un poco. Pero quería comentar algo concretamente que vamos a empezar a trabajarlo, si bien no tenemos la fecha concreta, pero es la idea. El año pasado nosotros hicimos un concurso de fotografía, que era un concurso de fotografía por el ambiente, y la idea de este año es enmarcarlo justamente en esta misma campaña, y esto va a permitir de que cualquier persona de cualquier punto de la provincia, independientemente de que tenga una cámara mega archi profesional o pueda sacarlo con su celular, pueda participar de este concurso, que bueno, sería como un concurso, digamos, bajo el lema de la declaración del Carayá como monumento natural. Y por el lado de las escuelas nos parecía importante también, que tenemos que definirlo, hacer como una especie de un concurso de dibujos, entonces también los más chicos puedan participar y bueno, de esta manera llegar, a pesar de esta cuestión de la pandemia, buscar que bueno, que los niños son muchas veces como decían hoy, le terminan marcando un poco la cancha a los padres, y buscar de esa forma, así que todo lo que cada uno pueda colaborar desde el interior,
sería genial, porque entonces, nada, se masifica el mensaje y la idea es que pueda participar todo el mundo y que pueda justamente trasladarse un mensaje de conciencia. Todavía no tenemos armado, digamos, el tema de las fechas, etcétera, pero les comento que es algo que está en proceso de armado. Sí, eso, todo ese tipo de acciones o de propuestas que vamos sacando de correntinos, todo lo terminamos publicando en el Instagram o en el Facebook, que ahí lo pasó Nico por el chat, así que cualquier persona que esté interesada en eso, o Noemí, que a vos te interesaba también, todo eso lo pueden ver desde el Instagram o el Facebook de Correntinos, que vamos a estar subiendo toda la información. Emanuel, ¿vos querías aportar algo? Hola, ¿cómo están? Soy Emanuel y la verdad que no soy de capital, pero soy del interior. Y como decía Martín hoy, nosotros trabajamos, por ejemplo, soy docente y tenemos un club de ciencia. Nosotros siempre vemos la posibilidad de sumar a los chicos para involucrarlos en ciertas campañas y demás para sensibilizar, porque cada vez estamos más convencidos de que el cambio se genera en las nuevas generaciones y los chicos que asisten a clubes de ciencia son chicos que se prenden a todas las actividades que nosotros les proponemos. Además, los chicos son los que van a hacer que se vuelva a reeducar a los padres, a la sociedad, y ese cambio siempre se genera desde los chicos. Por eso recalco, al igual que hoy escribí en el chat, la importancia de comenzar desde las escuelas y demás. Los docentes siempre tratamos de generar ese cambio en las escuelas, digamos, y siempre tratamos de, como decía hoy Nico, ¿cómo es? Ver la posibilidad de hacer algo desde nuestro lugar. Entonces, si bien nosotros acá en nuestra zona no es muy común ver monos, no en la parte urbanizada, sí hay en la parte rural muy pocos, pero hay personas que tienen de mascota. Y si partimos desde la idea de generar pertenencia y demás, por más que no se vean monos, es importante dar a conocer acerca de ellos y de trabajar no solo con ese tema, sino también me interesan muchos otros temas, como son los de educación ambiental y demás, porque son actividades que podríamos trabajar y sumar desde el Club de Ciencias. Eso nada más. Bueno, genial. Cualquier cosa, nosotros estamos a disposición. Yo quería agregar nomás que, bueno, si bien sabemos que hay personas que por ahí todavía no tienen cierta conciencia de esto, hay una parte del campo que no desmonta y no envenena y no mata, y me parece re importante que apoyemos a los productores agroecológicos en Corrientes y que busquemos la manera de conseguir esos alimentos, y que si no están al alcance y que si no hay información, que la exijamos y que averigüemos y que nos informemos. Eso nomás. Iba a decir lo último, no sé si alguien más quiere decir algo, pero nada, estaría bueno, no sé si se llegó a mandar el link de las firmas, pero creo que hoy Adri lo había mostrado, digamos, como que ya se superaron, creo, las 25.000, así que estaría genial, digamos, que todos los que estamos, todos y todas los que estamos acá, no solamente firmemos, sino que también podamos compartir en nuestras redes, ya sea esta charla y el motivo de la charla, sino también firmar y invitarles, no sé, a armar una lista de difusión de estos contactos y decirle, che, loco, firmá porque esto es importante, y que también lo puedan compartir en su Facebook, en su Instagram y por WhatsApp, así que, y también incluso por mail. Así que me parece que puede ser piola también eso como para hacerlo. Ahí
Justo preguntaron sobre eso, sobre si hay alguna junta de firmas o algo. Estoy buscando y ahí la paso por el chat. Te digo una cosita más, digamos, mínima en relación con lo que estaban charlando, ¿no? El tema de las ideas concretas que uno puede llegar a plantear para poder dar más difusión a este proyecto y demás. Me parece muy interesante algo de lo que recién decía Rosario respecto de, bueno, así como también es importante dar a conocer las otras formas de producción en las cuales nosotros y nosotras como consumidores y consumidoras podemos tomar decisiones que de alguna forma impactan en la conservación de los ambientes, entre otros, ambientes entre los que puede estar viviendo precisamente el mono. Me parece interesante también establecer, o sea, poner de manifiesto esas líneas, esos puntos de conexión. O sea, en qué medida el preservar a la especie, a los aulladores, también es una forma de preservar a la especie humana, digamos, ¿no? O sea, porque en definitiva todos y todas las que estamos acá tenemos una sensibilidad en particular y especial con la naturaleza y con este tipo de especies. Probablemente haya otras personas que no tanto, pero que sí puedan estar sensibilizadas por esto, por la salud de las personas, por la relación con el patrimonio cultural. Hay tantos puntos de contacto que me parece que parte de la tarea tiene que ser a través de la educación, como decían también los compañeros, a través del boca a boca, a través de la difusión, a través de todas las campañas posibles, poner de manifiesto esas conexiones, ¿no? ¿En qué medida el mono Crayá de alguna forma expresa algo que es importante, valioso para mí como ciudadano, como ciudadana? Hola, un puntito nomás. Soy Julián. Yo el año pasado creo que el ambiente del mono fue arrasado en casi toda la provincia por los incendios y estaría bueno que de jóvenes por el cambio climático correntino se empiece a una línea de punto de a poco, porque está muy seco y se vienen los meses de incendio. Yo me parece que si no se empieza a trabajar, o sea, empezar a trabajar, a concientizar de a poco, porque se van a venir meses medio complicados para todos los ambientes, me parece. Y no veo mucho movimiento sobre el tema. Es julio y agosto, estamos a un mes y la seca es gigantesca. Entonces, tengo miedo de que pase lo mismo y, bueno, por lo menos algo, ¿no? Eso nomás. Gracias. Sí, opino lo mismo, y en ese caso, digamos, obviamente lo que esté a nuestro alcance, entendiendo también que por ahí muchas veces los recursos que por ahí nosotros como organización son medianamente escasos, y en realidad los que deberían estar haciendo este tipo de cosas, campañas de concientización y salir a difundir y demás, es el Estado, es el gobierno, y que lamentablemente no lo hace. De hecho, en su momento, cuando estaban los incendios a full, nosotros que más o menos estábamos metidos en el tema y estábamos como buscando esta información, no había un lugar donde se pueda denunciar. Yo me he contactado con un funcionario y decirle, che, ¿y a qué número se puede denunciar? No, y ahí te voy a pasar, y esto y lo otro, o sea, no se sabía si la denuncia era anónima, o sea, un montón de otras cuestiones, pero la verdad que sí, y eso refleja justamente la falta de políticas públicas con respecto a esto, y también lo difícil que es reclamar, porque ahí tenés que ir al ICA, tenés que ir al Recursos Naturales, tenés que ir a Recursos COSO, o sea, tenés que hacer 5 notas para hablar de una cuestión ambiental, y habla de la burocracia y la falta de políticas públicas al respecto, digamos. Pero obviamente lo que está a nuestro alcance, ya sea difusión y concientización y demás, vamos a tratar de hacerlo. Creo que estamos, ¿o no? No sé. Yo quiero comentar que todos aquellos que estén en diferentes lugares de Corrientes o donde nos estén escuchando también, que si tienen dudas de cómo organizarse o por dónde agarrar también los primeros pasos, que también nos contacten, ¿no? O a los chicos de Correntinos contra el Cambio Climático o a la Estación Biológica de Corrientes, por lo menos para compartir algunas experiencias con las que transitamos nosotros también y ayudarnos entre todos, ¿no? O sea, porque a veces siempre me parece que esta bola, cuando uno ve el problema ambiental, ve, no sé, todos los pinos, todo deforestado, es como algo gigante que está asfixiándonos todo el tiempo y es difícil de encarar a veces.
pero bueno, no es tan complicado, es cuestión de organizarse, y quizá a veces esos primeros puntapiés en nuestra sociedad, que está tan, como había dicho Pablo, nos dividieron y estamos en compartimentos diferentes, con una acción, no sé, política o social, como quieran llamarlo, al contrario, podemos ayudarlos a tirarle ideas o juntarnos en forma virtual o como quieran, a generar una tormenta de ideas y ver cómo se pueden dar sus primeros pasos y empezar a caminar este camino de la conservación y la lucha, ¿no? Y también si son docentes interesados en talleres, nos pueden contactar. A los chicos de Correntinos, que van a estar haciendo esa parte de coordinación de talleres, que acá sumamos, por ejemplo, mira, Pablo Salomón es un excelente docente, tallerista, y me acaba de pedir, por favor, participar en los talleres, porque se estimuló con la charla, así que muchas gracias, Pablo. Grande, Pablo. Y así que bueno, entonces, bueno, eso, la cosa es no se queden, o sea, si pueden arrancar solos, arranquen y nos vamos contando las anécdotas. Si se ven un poco ahí trabados, nos encontramos y arrancamos juntos, pero no se queden, sigamos. Verónica, ¿vos querías comentar algo? Bueno, no, sumar un poco al comentario de Julián, que habló Julián creo que era que habló del tema de los incendios, y sí, el año pasado, en 2020, fue el año más seco desde 1995. Hace poco sacó un informe del Servicio Meteorológico Nacional, y yo creo que este año se viene otra ola más de incendios, y es importante lo que él dice, ¿no? Lo cíclico de estos factores que van afectando a la fauna y la flora local. Entonces también está bueno la parte educativa y tratar esos factores, pero también hay algo cultural del incendio, ¿no? Del fuego, del uso del fuego del correntino, también es algo cultural. Y por ahí sumar un poco de que el año pasado el gobernador había declarado emergencia por sequía a Corrientes, y lo declaró en 13 departamentos de Corrientes, pero solamente enfocando el problema agropecuario, diríamos. Entonces, por ahí me parece que también es un tema fuerte el hecho de tratar estos factores de incendio. Bueno, Martín también ya habló de también inundación, etcétera, que son factores cíclicos que también afectan a esta especie, ¿no? Eso, sumar eso nada más. Bueno, no sé si estamos, yo creo que lo único que quería comentar, en realidad ahí está Rosy también, pero bueno, nosotros estamos organizando desde Correntinos una serie de charlas. Esta es la primera, justamente hoy, el Día del Medio Ambiente, del Ambiente, perdón. Y ahora el 10 también se va a estar, las chicas están organizando una charla sobre ecofeminismo también, así que seguramente les va a estar llegando a sus correos y demás, todos los que quieran participar. Así que bueno, eso, nada más. No sé, Guido, si vos querés hacer como el cierre. Sí, bueno, no, nada, antes que nada agradecerles a todos los que se sumaron, y bueno, también a todos los que se quedaron acá hasta el final, si se prendieron al debate. Acá está la perra molestando. Y como es, nada, agradecer a los disertantes que se tomaron el tiempo de venir y darnos la explicación desde su área, desde su punto de vista. Y bueno, nada, que este sea la primera de muchas acciones para proteger tanto al mono acarayá como a los espacios naturales en sí, y bueno, y seguir militando por todas estas acciones que son tan propias nuestras y que son importantes que las sigamos haciendo. Así que nada, bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias. Gracias. Gracias, Martín. Gracias, Carla. Gracias, Laura. Gracias, Adriana. A todos. Todos y todas. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Cuenten conmigo para lo que quieran. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Carlos nos va a hacer el museo del mono. Total.
Ya tenemos Absolutamente. acá, ya te Sí, digo que sí.